Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectadas, conectados tan puntualmente. A nombre de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Impulsando el Poder de las Niñas y las Adolescentes. Este es el primero de una serie de 4 conversatorios más que vamos a estar llevando a cabo en el marco del proyecto En Comunidad, prevenimos y respondemos a la violencia sexual y al embarazo infantil, financiado por el Fondo Fiduciario para eliminar la violencia contra las mujeres. Esta es una actividad especialmente realizada para padres, madres y personas responsables del cuidado, tías, tíos, abuelos, abuelas, y les invitamos a acompañarnos también en los siguientes que serán sobre educación integral en sexualidades y el último que llevaremos a cabo sobre violencia sexual. Como parte de nuestros protocolos de seguridad, les comparto algunos puntos sobre la moderación técnica. En caso de sismo, les pedimos mantener la calma y seguir el protocolo que tengan en su casa o las indicaciones del equipo de protección civil. La sesión va a permanecer abierta y regresaremos 10 minutos después si el evento sísmico nos lo permite. Es muy importante reconocer que este foro es un espacio libre de violencias. No se permitirá ningún acto de acoso, violencia o discriminación. En caso de ocurrir, se expulsará a la persona agresora de la sesión y se realizará el reporte correspondiente. Les pedimos que para realizar sus preguntas utilicen el chat de preguntas y respuestas desde donde podremos ver en sus participaciones y contestaremos sus dudas y sus comentarios. A continuación, me voy a permitir presentarles un poco más de la organización donde estamos nosotras colaborando y haciendo este foro. Y pues bueno, les decía que este es el conversatorio Impulsar el Poder de las Niñas y Adolescentes, en donde Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC es una organización feminista que fue fundada en el 96 y nuestra misión es promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como el Estado de Derecho, mediante el impulso de políticas públicas con un enfoque de género, el fortalecimiento del liderazgo y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social. Como antecedentes, en el marco de este proyecto, les queremos compartir datos importantes. Una de cada 10 mujeres en México declaró haber sido víctima de violencia sexual. Entre 2010 y 2015, 28,672 niñas fueron víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el 94% de los delitos sexuales no se denuncian y el 71% de los agresores son familiares o personas conocidas. La punta del iceberg es el embarazo infantil en niñas de 10 a 14 años, reportándose anualmente cerca de 27 nacimientos al día, 10,000 al año. El diferencial entre la edad de la madre y el progenitor presupone una coerción sexual. La violencia contra mujeres y niñas también es punto y factor relevante en el embarazo adolescente, ya sea en sus relaciones de noviazgo o en el ámbito comunitario, pues el 38% reporta violencia en este ámbito según una encuesta nacional. El incremento de la violencia en el confinamiento por la COVID-19 a nivel nacional e internacional también nos suponen que tenemos que hacer intervenciones urgentes. Nuestro objetivo principal de este proyecto es buscar fortalecer un ambiente de protección y de prevención y respuesta a la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, así como al embarazo infantil y adolescente producto de violencia focalizado en 12 municipios de 4 estados de la República. Estamos trabajando principalmente Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Para abril de 2024, las niñas y adolescentes que tenían un riesgo exacerbado de violencia sexual y embarazo infantil debido al COVID-19 experimentarán mayor protección, atención contra la violencia, seguridad y bienestar. Y bueno, pues bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Vamos a conversar sobre cómo impulsar el poder de las niñas y adolescentes en comunidad. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Y ahora les voy a presentar a nuestras panelistas invitadas en esta tarde. Les pido por favor que vayan abriendo su cámara para que las vayan conociendo nuestras personas espectadoras. Y les presento a la maestra María Kenia Porras Oropesa. Ella es licenciada en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
Es maestra en psicoterapia infantil por la UNAM, candidata a doctora en el campo de psicología educativa y desarrollo por la UNAM. Es profesora en IFES Iztacala en el ámbito clínico y social desde la psicología existencial humanista desde hace 19 años. Es docente en diplomados y programas de posgrado, psicoterapeuta y supervisora de casos clínicos desde el enfoque centrado en la persona con personas adultas e infantes, estudios en feminismo y perspectiva de género. Desarrolla la línea de investigación Juventudes, Género y Psicología Existencial Humanista en la FES Iztacala. Bienvenida, maestra María, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricia. Prefiero el Kenia, ¿no? Me gusta un poco más. Muchas gracias. Excelente, Kenia. Gracias. Un gusto compartir este espacio con ustedes. A continuación también les presento a nuestra segunda panelista, que es la doctora Rosario Texi Zúñiga. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una especialidad en Sexología Educativa. Es investigadora y docente de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es candidata investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT. Actualmente pertenece al Sistema de Especialistas de Estudios de Género y Feminismo del CIEC-UNAM. Es experta en estudios de género, en atención a la violencia sexual, en diagnósticos y atención de los impactos socioemocionales de las violencias y el contexto de mujeres y jóvenes. Ha participado como conferencista, capacitadora, tallerista y ponente en eventos internacionales y nacionales. Adicional a su labor docente, se desempeña como directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la de DESER Tlaxcala, desde 2009 a la fecha. Bienvenida, doctora Rosario, muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Alejandra Nayeli Collado Campos. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, integrante de colectiva de mujeres con las que realiza talleres, trabajo académico y comunitario alrededor de los temas de autocuidado, menstruación consciente, amor romántico y escritura autobiográfica. Es poeta, bordadora y madre en resistencia. Sus líneas de investigación son feminismos, cuerpo, cultura digital y comunicación. Actualmente responsable del área de comunicación social del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida también, muchísimas gracias por estar acá. Gracias y gracias a todas por esta posibilidad de compartir. Y pues bien, ya presentadas nuestras panelistas, les vamos a esta sesión de conversatorio, pues la idea es que a través de unas preguntas detonadoras, pues nos puedan compartir más sus saberes, las experiencias que tienen en su trabajo a día con las niñas y las mujeres. Y bueno, les recuerdo a las personas que están en la sesión que nos pueden estar haciendo sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas, y conforme ustedes las vayan lanzando, vamos a ir también haciendo estas preguntas a nuestras panelistas durante esta sesión de más o menos 1 hora y media que vamos a estar aquí juntas y juntos. Entonces, pues bueno, también a ustedes, las panelistas, les pido que levanten su mano para saber si tienen la respuesta a la pregunta que voy a lanzarles. Y bueno, vamos a comenzar esta sesión de preguntas y respuestas para que pues empecemos a dialogar para impulsar a niñas y adolescentes de nuestras comunidades. Y la primera pregunta que yo les tengo acá es, ¿cómo apoyamos la confianza y la agencia de las niñas y de las adolescentes? Doctora, por favor, adelante. Gracias, pues un honor comenzar con esta actividad. Pues primero contarles que lo que yo vengo a compartir tiene que ver, sí, con una trayectoria, digamos, feminista y con el trabajo de estos temas, pero tiene que ver sobre todo con mi experiencia de madre, ¿no? De madre de una adolescente de 16 años y de una niña de 3 años, ¿no? Y bueno, también mi experiencia como una mujer que está en proceso de sanación, ¿no? Y de conciencia de que muchas de estas violencias, ¿no? Pues comenzaron en la niñez, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo comenzaría hablando de la escucha activa como un factor clave, ¿no? De confianza y agencia en las niñas y en las adolescentes, ¿no?
confiar en ellas, ¿no? Confiar en nosotras también, en nuestra labor como cuidadoras, ¿no? Como personas responsables de la crianza. Y pues eso implica un trabajo de autocrítica, ¿no? Y de detección de qué violencias o qué cuestiones se están reproduciendo, ¿no? De los estereotipos con los que crecimos, ¿no? Y de todas estas cosas que hemos creído que son normales durante tanto tiempo. Entonces, una es el trabajo con una misma, ¿no? Sobre todas estas cosas y pues trabajando en sanar, ¿no? Y digamos, una vez teniendo como todo este trabajo medio avanzado, porque además pues es un proceso que no se termina, ¿no? Digamos, de una sola vez y solo porque una lo decide, sino que hay muchos otros factores, ¿no? Y entonces una vez trabajando en ello, pues bueno, podemos también acercarnos a la escucha activa con las niñas y con las adolescentes, ¿no? Digamos, si hablamos de esto de predicar con el ejemplo, ¿no? Y no en una manera en la que esto se convierta entonces en una presión, ¿no? De ser la madre perfecta, la tía perfecta, la abuela, el papá, ¿no? Sino que la crianza, como todos los vínculos, ¿no? Pues son también procesos de aprendizaje, de espejeo, ¿no? Algo muy importante también es la ruptura, ¿no? Por ejemplo, de los patrones familiares, ¿no? Todas estas cosas que vienen como repitiéndose desde quién sabe cuántas generaciones atrás, ¿no? Y que también consideramos que son cosas, pues, que son normales ir, ¿no? Ir quitando, digamos, como todas estas cuestiones que se van interponiendo en cómo vislumbramos a las infancias, ¿no? Que están en nuestra familia y pues por el otro lado están bien dando otros referentes, ¿no? Y otras posibilidades. Es decir, si hay un patrón muy repetido, por ejemplo, de violencia en la pareja, ¿no? O de abuso sexual, hacerles saber que hay posibilidades de que sea de otra manera, ¿no? Que digamos que no es como una condena o un destino, sino que sepan que hay otras posibilidades, ¿no? Que hay manera de sanar eso y que hay manera de buscar las opciones de no repetirlo, ¿no? Entonces yo creo que sería eso, como escucha activa y no esta escucha en la que, bueno, a ver, ¿no? Como que a veces tenemos muchísimas cosas en la cabeza, trabajo, ¿no? Y a veces llegan las niñas pues, con toda su inocencia y con toda su energía a querer contarnos algo y a veces, ¿no? Es como esto de, bueno, sí, espérame tantito, ¿no? O sea, como que digamos, vamos como haciendo a un lado estas necesidades y pues toda esta luz y fuerza y energía con la que traemos todo en la infancia, ¿no? Como que todo eso con el tiempo se va apagando, ¿no? Y vamos perdiendo esa capacidad de querer compartir. Entonces, la escucha activa es algo muy importante y pues que sea también como en una horizontalidad, ¿no? Como que de pronto dejar de vernos como estos adultos que todo lo sabemos solo porque tenemos una experiencia y unas vivencias, es decir, claro que eso vale, ¿no? Pero siempre recordar pues que podemos seguir aprendiendo de todo lo que las infancias nos comparten, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Y adelante, doctora Rosario, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Los saludo y creo que una de las cosas que podemos hacer para seguir generando confianza en nuestras niñas, yo creo que es importante primero escuchar la voz, escucharlas a ellas, escuchar qué quieren decir. Ya lo ha dicho Alejandra, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Escucharles, creer que su voz es valiosa, ¿no? Creer que lo que están diciendo es importante, porque muchas veces esa idea de minimizar, ¿no? Esta idea adultocéntrica de decir, calla, guarda silencio, no te escucho, no es importante. Yo creo que en muchas ocasiones nos toca, y lo hemos hecho como cuidadoras, cuidadores, como tías, como mamás, como hermanas, ¿no? Que a veces imponemos. Y esa idea de imponer muchas ocasiones lo que único que genera es rupturas en esa confianza, porque entonces dicen las niñas, adolescentes también, ya no me escucha, ¿no? Y como no me escucha, pues tampoco hay con quién me pueda comunicar de una manera como la que yo quiero, ¿no? Entonces creo que es importante, pero también es importante respetar sus creencias, sus emociones, no, todo lo que ellas también tengan como posibilidades, porque en muchas ocasiones también pensamos en esa idea de, ay, bueno, sí vamos a respetar, pero yo también la tengo que educar como yo quiera, ¿no? Entonces, un poco otra vez regresamos a esta visión adultocéntrica de que ellas no saben, ¿no? Lo que quieren y somos nosotras las adultas las que queremos. Y la otra parte tiene que ver con esta de construcción crítica de prácticas y guiones sociales que durante mucho tiempo han contribuido a las inequidades sociales, ¿no? Que sigue siendo esta
visión tradicional de los roles de género, los estereotipos, y que siguen muy permeados en nuestra sociedad, que cuando alguien está a punto de parir ya se sepa el género, ¿no? Como lo ponen, esa revelación del género que hoy está tan de moda, y que ya les hacemos un proceso de asignación cuando todavía no nacen, y inmediatamente que nacen atribuimos esos roles de género tradicionales, el azul, el rosa, y que en muchas ocasiones sigue permeando también en los juguetes, en las prácticas, en todo lo que tenemos con ellas, y lo seguimos generando, ¿no? Desde espacios no tan feministas, pues sigue pareciendo esto como una única forma de verse mujeres u hombres en esta sociedad, pero yo creo que hay que empezar a saltar estos pasos, pensar que las niñas son importantes, valiosas, y que su voz es fundamental. Muchas gracias por esa muy amplia respuesta. Y maestra Kenia, adelante, por favor. Maestra Kenia. Ahí está, ya, muchas gracias, sí. Pues yo también quiero comentar desde dónde hablo, ¿no? Hablo desde, sí, efectivamente, esta formación clínica que tengo en contacto y trabajo con los niños desde hace casi 20 años. También hablo en la experiencia de crianza de 2 niñas, una de 3, bueno, ya tiene 5, la conocí que tenía 3, y una de 7, 8, ¿no? Que son las hijas de mi pareja, ¿no? Yo creo que también eso es algo bien importante, ¿no? Hablar ahora de que las niñas están en familias diversas, ¿no? Yo creo que una parte importante para ayudarles a fortalecer esta confianza en sí mismas, ¿no? Tiene que ver con su origen, saber de dónde vienen, ¿no? Y dónde están paradas, porque creo que algunas veces se borra como estas diferencias entre las niñas, ¿no? Que creo que sí es importante ver cuál es el contexto en el que están, ¿sí? Y creo que también el cuestionamiento puede ser desde esta familia heteronormada, ¿no? ¿De qué familia formo parte? ¿No? ¿Cómo está construida mi familia? Para mí ha sido un gran reto porque yo decidí no ser madre, ¿no? Y decidí involucrarme en la crianza de 2 niñas que no son mis hijas, ¿no? Y tengo un posicionamiento feminista, ¿no? Entonces, es un espacio a la diversidad, incluso como mujeres, ¿no? Reconocernos en ese lugar. Yo, aparte del trabajo amoroso que he hecho con estas niñas, es hablar de las diferencias entre su mamá y yo y valorar la presencia de su madre y la mía en la vida de ellas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, como decías Alejandra, es muy importante desde el modelamiento mostrarles la valoración de otras mujeres y de sí mismas, ¿no? En este reconocimiento de las diferencias. Eso lo pienso con respecto a la confianza. También coincido con Alejandra y con Rosario en este tema de la empatía, ¿no? Yo voy a ser un poco más concreta, quizá y más puntual en los ejemplos, ¿no? Creo que eso es importante, reconocer dónde falta confianza en las niñas. Si yo veo que le está costando trabajo subirse al juego y dice no puedo, ¿no? Ahí es momento de impulsarle, decirle, a ver si puedes, eres fuerte, tengo miedo, ok, ¿cómo te ayudo para que no tengas miedo? ¿No? En lugar de decirle, ay, no, todas las niñas pueden, mira, ese niño puede, ¿no? ¿Tú por qué no vas a poder? ¿No? Y nos metemos fácilmente en estos esquemas de competencia entre niños y niñas y luego entre niñas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí, poderles escuchar, pero también ir reconociendo dónde les falta confianza en la escuela, y que ahí vamos a ver los estereotipos, ¿no? Las escuelas en las matemáticas, es decir, yo no sé, ¿no? Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo es esto de que no sabes? ¿No? Yo creo que no sabes y puedes aprender, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante afilar la mirada, porque regularmente como mamás o como personas en crianza tendemos a señalar lo que los niños, en este caso las niñas, sí saben hacer. Es que mi hija es buena para esto, mi hija es buena para aquello, mi hija es buena. Bueno, ¿y para qué no es buena tu hija, no? O sea, porque si no también nos vamos con estos estereotipos de cómo debemos ser las mujeres, ¿no? Es que mi hija es muy tierna, oye, ¿cómo es tu hija cuando se enoja? ¿No? O sea, ¿y cómo es tu hija cuando hace berrinches? Oye, ¿tú cómo te sientes cuando tu hija no encuentra el sentimiento que está queriendo expresarte? ¿No? Entonces, en ese sentido me lo pienso que una manera de fortalecerles, por supuesto, en la confianza es escucharles, ¿no? Escucharles sobre todo en lo que les cuesta trabajo, en lo que va siendo difícil, en esos momentos de tensión en los que a mí a lo mejor me cuesta trabajo comprenderle, ¿no? Entonces, que ahí son los espacios generadores regularmente de violencia, ¿no? No nos estamos entendiendo y mi hija me grita y bueno, o en este caso, la hija de mi pareja me grita y yo digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, a ver, no me gusta que me grites,
¿no? Vamos a calmarnos y regresamos a platicar en un ratito, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante ir haciendo estos modelamientos y el trabajo personal de las mamás, en este caso también de los papás, por supuesto, es importante. Y en el tema de la agencia, estar constantemente con ellas, cuestionando la heteronorma, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante, ¿no? Poder decirles, bueno, y tú, ¿a ti te gustaría en algún momento, tener una relación de pareja? Porque, bueno, ya sabrán acá el tema, muchas preguntas son sobre las parejas, ¿no? O sea, ¿qué pasa que yo estoy con su papá y qué pasa con su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, ahí un poco decir que las familias, que el amor, ¿no? Todas estas cosas que hemos aprendido alrededor del género pueden ser de otra manera y no solo como las hemos aprendido hasta ahora. Entonces, creo que ahí poderles ayudar a pensar, ¿y tú qué piensas? ¿No? De que haya niños, de que haya niñas a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta usar cierto tipo de ropa, que les gusta relacionarse de cierta manera y poder, más que darles respuestas, ayudarles a pensar desde un posicionamiento más abierto, ¿no? A esta realidad que ellas mismas van viviendo, ¿no? Nada más hasta ahí por ahora. Muy bien, muchísimas gracias por esta amplia respuesta también, que creo que complementa mucho de lo que ya las otras especialistas nos han comentado. Les recuerdo a las personas que están como asistentes de este conversatorio que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de preguntas y respuestas y que iremos integrando algunas de estas a lo largo de las preguntas que nosotras tenemos preparadas para las ponentes. Y también les comento que al final vamos a dejar un espacio para quienes quieran hacer alguna participación digamos ya de voz. Entonces, pues vamos con la segunda pregunta que les tenemos esta tarde. ¿Cómo impulsamos los procesos de empoderamiento en niñas y en adolescentes? ¿Quién gusta comenzar? Muy bien, doctora Alejandra, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es cuestionarnos qué comprendemos por empoderamiento, ¿no? Porque hay muchos mitos que derribar respecto a esta palabra, no solo digamos desde el feminismo, ¿no? Sino en general, ¿qué es ser empoderada, ¿no? Y más en un momento como ahora en el que estamos, ¿no? ¿Qué es empoderada? Tener recursos económicos, ser el mejor promedio del salón, a lo mejor puede empoderar a una niña, que es tener poder sobre su propio cuerpo, sobre sus decisiones, sobre sus gustos. ¿Qué vamos a entender primero por empoderamiento, ¿no? Y bueno, yo a lo que apuntaría es a entender el empoderamiento como un proceso, ¿no? O sea, que está vinculado a un contexto, a situaciones particulares, a las emociones, es decir, que también ahora ser empoderada no se vaya a convertir, ¿no? En otra exigencia, ¿no? Creo que una forma de reforzar el empoderamiento es reforzar el proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de autoescucha. Darles estas herramientas de saber, y no me refiero solamente a un saber intelectual, ¿no? O el saber que se puede producir a través del acceso a la información, que además ahorita es muchísima y no necesariamente empodera, ¿no? Sino del saber poder que vive en las niñas, ¿no? O sea, que ha vivido en nosotras y que justo en la niñez y conforme vamos creciendo se termina silenciando, ¿no? Cuando vamos y nos acercamos a una persona adulta y les queremos contar nuestro día y decimos, no, es que pasó esto y estamos haciendo otras mil cosas y les decimos sí, ajá, pues digamos como que toda esa se va bajando, ¿no? Y como que van pensando que eso que están viviendo, pasando o eso que están contando no es tan importante, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, pues nosotras mismas le vamos dejando de dar validez o importancia, ¿no? Digamos, a las experiencias que tenemos. Entonces, eso, terminamos como silenciándonos. Y entonces se trata como de no ir repitiendo esos procesos, ¿no? Algo bien importante también que ya más o menos lo mencionaban en la pregunta anterior es conocerlas, ¿no? O sea, conocer a esas niñas, a esas infancias con las que estamos conviviendo, ¿no? Detectar cuáles son esas cosas que les motivan, ¿no? Que pues independientemente de lo que a una como adulta que está a cargo de esa niña no le gustaría, que realmente puedan desenvolverse en lo que les gusta, ¿no? ¿Cuántas de nosotras crecimos con determinadas expectativas? Justo hace unos días tenía una conversación con gente de mi trabajo y hablábamos de esta exigencia de los dieces en la escuela, ¿no?
y que entonces nos decían que era por nuestro bien, ¿no? Y entonces crecimos así con los traumas de no poder llegar con un 9.8 a la casa porque, ¿no? Era lo peor del mundo. Y que al final era una cosa de las mamás compitiendo porque su hija fuera la mejor, ¿no? Y entonces otra vez quedaba en último plano lo que queríamos como niñas o lo que realmente necesitábamos, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento, ¿no? En el que las personas que estamos criando estamos como dando cuenta de ello, como decía al inicio, como trabajándolo, como sanándolo y pues como haciendo conciencia de qué manera podemos hacer las cosas distintas para que la siguiente generación, ¿no? Pues no venga, pues como con esta carga de tengo que hacerlo todo y tengo que ser perfecta en todo, ¿no? Entonces, creo que empoderar sería también hablar de autosuficiencia y no en un sentido, ya sabemos, ¿no? De individualismo, sino de autonomía, ¿no? O sea, que su bienestar no dependa de factores estos, porque ahora también el empoderamiento nos lo pintan así, ¿no? O sea, vemos un comercial de Nike, ¿no? Y nos habla de que el empoderamiento, pues es eso, ¿no? Tener el poder adquisitivo para tener ciertos productos, ¿no? O lucir de tal manera, ¿no? O ser deseada, ¿no? Independientemente de la corporalidad que tenga. Entonces, ¿no? Hay que siempre, yo creo que repensar, ¿no? Acerca de estos términos, pero bueno, en general yo pensaría que eso, ¿no? Reforzar el proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de autonomía. Excelente, pues, ¿quién más quiere responder a esta importante pregunta? Kenia, adelante, por favor. A mí me marca acá que levantó primero la mano Rosario. Yo creo que lo hicimos así al mismo tiempo. Sí, pero adelante y después Adelante, pasa. Rosario. Muy bien, gracias. Las dos lo hicimos creo que al tiempo, pero está bien, estamos conectadas. Bueno, yo creo que una de las cosas es que el empoderamiento justo en ese sentido también voy, está sobrevalorado en muchas ocasiones y se ha perdido la esencia de lo que realmente queremos hacer. Yo pienso desde un poco la experiencia, el trabajo, yo no tengo hijos, hijas, pero sí cuido a mi hermana, a mis sobrinas, mis sobrinos, y digo, pues es súper maravilloso acompañar esos procesos, pero también pienso que el empoderamiento es un andar individual y colectivo. O sea, primero hay que trabajar mucho con ellas de lo que piensan, reflexionar junto a ellas, ellos, justo estos sentimientos, emociones que tienen para no caer en esto, en la competencia, para no caer en esto, en las exigencias que jamás se cumplen y que generan frustraciones, porque entonces estamos generando sociedades e infancias frustradas, ¿no? Y que así nos han generado también a nosotras. En muchos años lo hemos vivido de esa manera y que muchas lo hemos saltado, pero otras no tanto, ¿no? Entonces esas exigencias de ser la buena hija, la buena madre, la buena en todo el tiempo, es un patrón sociocultural que nos ha estado permeando durante mucho tiempo, genera una cuestión de autoestima, autoconcepto y que en muchas ocasiones nos rompe con lo que habíamos planeado. Yo creo que tiene que ver justo el empoderamiento con brindarles elementos y brindarles información certera, pero también dejarlas que ellas se expresen qué les gusta, qué quieren, ahora qué voy a hacer, ¿no? Para mí, qué es ser exitosa, exitoso, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas importantes. O sea, hace poquito que me tocó confrontarme una situación como muy importante, tengo a mi hermana y me dice mi hermana pequeñita de 7 años, es que yo quiero ser como tú. Y yo, bueno, me quedé así como muy impactada. Dice, no, es que yo me quiero pintar como tú, o sea, y yo así, ay, qué triste, ¿no? Entonces, o sea, al final yo decía, qué bueno porque soy un referente para ella, pero decía, es que yo quiero aprenderme a pintar, pero yo quiero ser artista, yo quiero ser gimnasta, y entonces es una cosa que nunca he visto en mí, por ejemplo, ¿no? Pero ella solita, creo, y si le hubiera dicho, ay, no, si quiero que seas igual que yo y le contribuimos a una formación que tiene que ser como lo que nosotras esperamos, esas visiones aspiracionales que nuestros papás, mamás, muchas veces hacían sobre nosotras de que quiero que seas una buena médica o que quiero que seas una buena abogada y que muchas veces eran esos procesos tan graves de que nosotras no asumíamos, ¿no? Y decíamos, no, no quiero, y entonces se veía como, estás rompiendo con la tradición, ¿no? Entonces creo que para hablar de empoderamiento hay que empezar
nuevamente escucharles, a saber qué piensan, qué opinan, para ellas qué es estar en esta sintonía, hablar de esta idea del amor propio, ¿no? Pero no, el amor propio no pensarlo otra vez como esto que se ha sobrevalorado mucho, de que todas nos amamos y nos amamos mucho, sino también que se reconozcan desde sus necesidades, desde sus fortalezas, pero desde sus oportunidades y estar acompañándoles, porque yo creo que el empoderamiento no se da solo, el empoderamiento sí necesita acompañar desde las familias, desde las cuidadoras, cuidadores, desde las escuelas y pues obviamente el entorno, ¿no? Creo que vale mucho la pena y hace falta hacer, sí, estrategias de escucharles, de sentir con ellas y de acompañar, pero sobre todo de dejarlas expresar porque en muchas ocasiones les cerramos ese proceso. Y yo creo que eso es para mucho, ¿no? Muy bien. Y pues sí, adelante, maestra Kenia, por favor. Sí, yo me pienso ahorita escuchándote, Rosario, ¿no? Como en la importancia de la unicidad, ¿no? Que las niñas puedan reconocerse como únicas y que las mujeres que estamos alrededor de ellas lo podamos reconocer, ¿no? O sea, y que incluso yo pienso mucho en esta validación social como mujeres, ¿no? Porque a eso nos enfrentamos con las niñas, ¿no? A que están en un mundo donde no son validadas socialmente, ¿no? Si las mujeres no lo somos, las niñas menos, ¿no? Entonces creo que es un gran terreno el de poder decir, mira, pues sí, qué bueno que quieras ser como yo, está padrísimo, ¿no? Aunque tú vas a poder ser como tú quieras, ¿no? Y es importante que tú elijas cómo quieres ser, ¿no? Y que creo que a veces justo a las mamás, a las mujeres que estamos en procesos de crianza de alguna manera, nos cuesta trabajo también validarnos o reconocernos frente a nuestras propias niñas, ¿no? O adolescentes. Entonces creo que ahí otra vez el modelamiento, como decía Alejandra hace rato, es bien importante, ¿no? Decir, bueno, pues sí, está padre, ¿no? Que quiera ser como yo, podrá ser como tú, pero también, por ejemplo, en estos cuestionamientos de devolverles la voz para preguntarse también, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿No? Que eso es algo bien importante, ¿no? A mí me preguntaba una de las hijas de mi pareja, me dice, ¿por qué tú no tuviste hijos, no? Y nunca vas a tener, no, ya saben, ellas traen ahí su apurillo también, ¿no? De si vamos a tener o no un bebé, ¿no? Entonces, les digo, pues no. Y me dice, ok, no, yo no voy a tener bebés tampoco. Le digo, bueno, pues ahora eres pequeña para decidir. Si ya lo decidiste, pues a lo mejor cambias de opinión o a lo mejor no. Pero lo importante es que sea algo que tú quieres y que tú decidas. Y poder volverles el centro otra vez, ¿no? Creo que eso es importante en el trabajo de empoderamiento. Digo, yo trabajo desde el enfoque centrado en la persona y desde este modelo partimos de la idea de que no se le puede quitar el poder a nadie, ¿no? No hay que devolverle nada a nadie. La gente tiene su poder personal y más bien necesita irlo descubriendo, ¿no? Entonces, poderles ayudar justamente a descubrir su capacidad de decisión, qué sí pueden decidir ahora, qué no, porque acuérdense que algo que traemos las mujeres de antaño es que se nos sigue tratando aún en la vida adulta como si fuéramos niñas. Y ahí, siendo niñas, es donde aprendimos a no decidir, a no elegir o a dejar esta voz de lado, ¿no? A mí me pasa cuando estoy con niñas que dicen, no, decide tú. No, anímate tú a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Y vamos a hacer eso y justo renunciando a esta mirada adultocéntrica, poder hacerle espacio a su decisión, incluso hasta manifestando el desacuerdo, ¿ven? Ahí es donde está la empatía de veras, ¿no? Decirle, a mí no se me antoja mucho ir al parque, pero vamos, ¿no? Te quiero acompañar, ¿no? A mí me encantaría quedarme aquí viendo una película, ¿no? Y me encantaría que eligieran ver la película en lugar de que fuéramos al parque, pero pues vamos al parque, ¿no? Porque es importante eso que tú quieres para mí, aunque no sea algo que yo quiero, ¿sí? Y que tiene que ver justo con ir frenando las expectativas que tenemos también, ¿no? A lo mejor sí yo tengo una mirada feminista y entonces me asusta un poco que alguien tenga una mirada más tradicional, ¿no? Una niña con la que estoy en contacto, bueno, pues tiene derecho a ser ella misma. Para mí el empoderamiento tiene que ver con que ellas, las niñas, las adolescentes, puedan tener claro que tienen derecho a ser quienes ellas quieran ser, ¿no? Independientemente de lo que yo espero de ellas, lo que espera la maestra, lo que espera su papá, lo que espera su abuelita, lo que espera la otra abuelita, ¿no?
por ahí va un poco más mi idea sobre el empoderamiento, y también desde esta mirada existencial humanista se piensa más de la potenciación, más poder hacerles capaces de estar en contacto con ellas mismas y con la satisfacción de sus necesidades, ¿no? De la manera en la que a ellas les acomode mejor. Gracias. Excelentes respuestas. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esto hasta aquí. A las personas que están conectadas también les agradecemos mucho. Y pues de hecho ya tenemos una pregunta del público bueno, quisiera como ligar un poquito justo estas otras dos preguntas que ya se han comentado. Y nos pregunta, Areli, ¿qué sucede con un adolescente que por patrones repetitivos se queda en la idea de la mujer tradicional? La que se casa, la que tiene hijos, la que no habla, la que no opina. En ese sentido, ¿cómo se logra abrir a otros panoramas? No sé quién quiera de las tres comentar esta pregunta. Kenia, por favor, adelante. Sí, yo ahí me regreso un poco a esto que hablábamos ahorita, ¿no? Esto que yo decía. O sea, ¿para qué queremos que se salga de ese patrón tradicional, ¿no? Ahí más bien habrá que ver cuál es mi necesidad, pero también cuál es la necesidad de ella. Sabemos que el patrón tradicional, sea eso lo que significa, ¿va? Ofrece seguridades, ¿no? Por repetición, por hábitos, ¿no? Y pues también reconocer que quizás haya quien quiera pegarse a esa seguridad por su propia condición, por sus propias decisiones, ¿no? Ahí a veces también algo a lo que yo me he enfrentado es que se piensa que la conciencia de género implica la renuncia, ¿no? De ciertos hábitos, de ciertos patrones, de ciertas formas de estar y de ser, pero en realidad para mí la conciencia de género ya implica libertad en el sentido de que tú puedas decir, bueno, esto es algo que yo elijo para mí, ¿no? No es algo que nadie me vino a decir que era bueno para mí, ¿no? En esta idea de regresar a mí misma, ¿no? Pues sí, yo elijo tener una forma de vida que se considera más tradicional, y más tradicional ¿desde dónde? ¿No? Ahí también a veces estamos privilegiando esta mirada feminista o crítica desde el género, pero bueno, tampoco es la idea, ¿no? O sea, más bien es, si en esta vida tradicional tú estás libre de violencia, si tienes una vida feliz, ¿no? Si es algo que te satisface, con lo que te sientes plena, ¿no? Que finalmente ahí nos lleva a cuestionarnos también, bueno, con qué es con quién o con qué es la batalla, ¿no? Cuando estamos hablando de qué tipo de mujeres queremos ser, y si hay tipos de mujeres, ¿no? Y para qué quiero ser de un tipo, ¿no? Si tengo esta posibilidad de ser yo misma con esto que puedo construir con la ayuda de la gente que está alrededor mío participando en la crianza, ¿no? Pienso en las niñas y en las adolescentes. Muchísimas gracias por la respuesta. No sé si alguna de las otras dos panelistas quisiera comentar algo. Adelante, doctora Alejandra. Gracias, pues mi respuesta es más como de mamá, ¿no? Digamos, porque yo no doy terapia, no tengo como esta especialización como de estos estadios de la adolescencia y la infancia, pero sí creo que justamente la idea de querer que ella salga, ¿no? Como de ese estereotipo, pues proviene de un deseo de una, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, que a veces es como porque yo quisiera, yo feminista, yo mamá, a veces me sucede con mi hija, ¿no? Que le gusten las princesas, me da como, ¿no? Pues digamos por todo esto y porque yo aquí en casa no se lo he inculcado, pero bueno, ella va a la escuela, ¿no? Y tiene primitas y, ¿no? Y entonces, digamos, esta es la otra parte, pues que es inevitable y que si ella me pide un cubrebocas de Barbie, pues con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Pues le compro el cubrebocas y le explico cosas sobre Barbie, ¿no? Como digamos, para que tenga el panorama completo. Entonces, y la adolescencia, bueno, pues es también un momento en el que pues nos estamos ahí como encontrando, ¿no? Y entonces, pues es probable que ahorita ella justo, ¿no? Está en este proceso, pues, de encajar, de pertenecer, de ser parte, ¿no? De encontrarse. Y entonces, pues, a lo mejor ahorita es así, después ella irá agarrando su cauce, ¿no? Y además, pues, es eso. No, nunca podemos salir como del todo de estos, digamos, de estas imposiciones, pero también es cierto que a veces podemos ser plenas dentro de estas elecciones
que hay, ¿no? Dentro de estas posibilidades, ¿no? Lo digo yo, por ejemplo, pues que soy mamá, ¿no? Y que entonces a lo mejor habría un sector que diría, ay, pero es que, no, estás en la maternidad, que es impuesta y todo esto. Y yo digo, bueno, pero a mí esto a mí me da plenitud, ¿no? Y puedo además hacer otras cosas. Entonces, es muy complejo, ¿no? Como dar una respuesta así que sea la respuesta correcta, pero creo que es comprender que ella está ahorita en un proceso y pues que ya irá ya encontrando su cauce, pero que a veces sí hay que soltar esas expectativas de cómo quisiera una que fueran, tanto si somos feministas como no, ¿no? Cómo quisiéramos que fueran ellas o las elecciones que quisiéramos que hagan, ¿no? Pues ahí no es algo en lo que tendríamos que buscar incidir, ¿no? Claro, no, pues fue una pregunta que nos dio justo este pasito para la siguiente que tenemos preparada para ustedes. El cómo se cría desde los feminismos. Y ahí, doctora Rosario, si quisiera comenzar, y entonces ahí la liga un poco como con lo otro, y creo que también ya estaban empezando a compartir desde esta visión. Entonces, pues, ¿cómo se crea desde los feminismos? Y adelante, doctora Rosario. Muchas gracias. Yo solamente, en la primera parte sí creo que la idea de la normalización muchas veces también funciona, ¿no? De hemos normalizado que así debe ser ese modelo tradicional del ser mujer en esta sociedad. Entonces lo aprendemos tanto que luego ya no nos cuestionamos, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo mucho con lo que decía Kenia en ese sentido de que sí es importante dejarla hacer, o sea, que ella decida, pero también creo que hay que apostarle a que se cuestione, ¿no? Que se cuestione día a día lo que está pasando, si te gusta esta forma, o sea, esta forma es la que realmente tú quieres asumir para toda la vida o en efecto, vas a ir modificando en cuanto vas creciendo, ¿no? Además también a veces no se reconocen las desigualdades y eso también es importante, ¿no? Si nosotros seguimos diciendo que, ahí está normal, pues entonces pareciera que es normal las desigualdades, o es normal la violencia, es normal esto y que no se puede cambiar. Yo creo que sí, una de las cosas que sí se tiene que trabajar mucho, justo tiene que ver con esta parte que al principio decía, con esta deconstrucción crítica de todas estas inequidades sociales y de género que son bastante fuertes y que están permeadas en todo, entonces que necesitamos trabajarlas, la misma familia, las cuidadoras, cuidadores, las escuelas, ¿no? Creo que jugamos un papel muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque al final creo que no vamos a construir o ayudar o contribuir a que una niña, un adolescente construya su propio escenario, su propia vivencia, si tampoco la invitamos a repensarse y a generar procesos como de escuchas hacia otras nuevas cosas. O sea, porque si no, lo seguimos en lo tradicional. A mí me pasa mucho cuando trabajo en las comunidades y siguen pensando las chicas, es que mi mamá ha sido prostituta, entonces yo es lógico que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y me gusta porque además mi mamá lo dice, ¿no? Que además está bien, y entonces tú te vas porque dices, creo que no es lo que queremos es justo que también ellas desde otras experiencias también le apuesten a reconocer que hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de ser mujer, hay otras formas de ser niña, de ser adolescente. Y esto lo ligo justo en la cuestión de la crianza, de esta visión feminista, pero yo también pienso esta crianza respetuosa que ya se ha escrito mucho sobre el tema, pero me gustaría mucho reconocer como algunos elementos. Creo que tiene que ser una crianza colectiva, como lo he dicho, no solo de las mujeres, sino también de los hombres y de las familias y de otras personas que están ahí, siempre en la idea del cuestionamiento, ¿no? Cuestionarnos también qué privilegios tenemos y qué necesidades también tenemos. Buscar esta educación igualitaria porque necesitamos y urgimos que se rompan estos roles tradicionales donde a las mujeres se nos educa todavía pensando que debemos aguantar y que debemos estar en la parte privada y haciendo quehaceres domésticos y seguir haciendo todo lo que nos han dicho nuestras mamás, abuelas, tías. Esta ruptura del linaje materno que justo se ha hablado poco, pero que es importante también, creo que es fundamental. O sea, no podemos seguir continuando con esos roles de nuestras mamás, abuelas, porque creo que también estamos en este momento de construir nuestra propia identidad y de que las niñas construyan su propia identidad,
sus propios gustos y sus propias creencias. Hablar de justo de acuerdos y desacuerdos también creo que es importante. Y la otra es siempre buscar como no la recompensa, ¿no? Porque también hemos pensado como la crianza y muchas veces en recompensar, no le gusta esto, te recompenso, no le parece, y las recompensas como formas también de crianza, que nadie es perfecta para criar, o sea, creo que cada una de nosotras tiene una crianza perfecta, que es perfecta para mí, pero puede ser imperfecta para las otras. Entonces, creo que lo que partimos de ahí es que cada una conoce sus límites, sus limitaciones, sus creencias, pero también esa crianza respetuosa también involucra que estás criando no solo a tu hijo o hija, sino también estás creando una persona que va a salir a una sociedad y que esa sociedad está en otro contexto. Entonces, necesitamos también trabajarlo fuertemente, ¿no? Creo que yo lo dejaría ahí para que mis compañeras también contribuyan. Muchísimas gracias. Y sí, por favor, adelante, maestra Kenia, adelante. Tenía levantada también Alejandra la mano hace rato, no sé si quiera decir algo. Primero tu maestra, Kenia, está bien, sí. Gracias, Kenny está bien nada más, yo no me gustan los títulos, pero aquí me lo pusieron, entonces pues A mí ya ni estoy modo, igual, ¿no? díganme Ale, por favor. Pero bueno, yo lo que quiero comentar es desde estos dos lugares otra vez, ¿no? Como terapeuta y como participante en la crianza. No hay cosa más linda para cuestionar normas de géneros que el juego, ¿no? O sea, esos son espacios bien lindos, ¿no? Donde podemos escuchar todo el contenido social, ¿no? Que los niños y las niñas ya traen así como esponjitas, ¿no? Y desde ahí se pueden cuestionar, oye, ¿qué pasa que, oye, aquí hay una mamá, ya saben, reparten los roles, ¿no? La mamá, el papá, el hijo y la hija. Les digo, oigan, ¿y qué tal que aquí no hay papá? ¿No? Oigan, ¿qué tal que aquí en lugar de dos niños no hay niños? ¿No? Entonces, el juego es un excelente espacio de comunicación, de encuentro con los niños y con las niñas, y desde ahí se puede ir generando este pensamiento crítico. Yo coincido contigo, Rosario, en que es momento de mostrarles formas distintas, pero también todo el contexto social también ya trae otros contenidos, ¿no? Estas infancias no son las mismas a las que vivimos nosotros. Ya se están enfrentando a otras cosas. Nosotros nos estamos enfrentando también a la hipersexualización de las niñas, por ejemplo, y nomás hay que verlo en los juguetes, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, nos enfrentamos también a que quizá hay que elegir una muñeca que se parezca más a ella, ¿no? ¿Qué te parece si buscamos una? Y bueno, ahí luego uno se mete el pie porque no hay tantas, ¿no? Entonces, es un poco eso, como poderles ir acercando a través de su mundo. Yo soy terapeuta de juego. Para los niños los juguetes son sus palabras. Cuando los niños y las niñas, en este caso, están jugando en algo en particular, nos están compartiendo su realidad, su percepción del mundo, ¿no? Entonces, es una manera de acercarnos a ellos y a ellas en la elección de los propios juguetes, de los propios juegos, ¿no? O sea, ¿qué tanto les estamos ofreciendo diversidad también? ¿No? Si la niña quiere que le compremos un Robin, pues le compramos un Robin. Si quiere un Aquaman, pues quiere un Aquaman. Nomás preguntarle qué pasa que quiere Aquaman. Quiere Aquaman porque está fuerte y está guapo, ¿no? Entonces quiere tener un Aquaman. Pero algo importante, y lo cruzo con lo que comentabas, Alejandra, al principio, ¿no? La escucha empática también es eso, ¿no? Poder preguntarles, ¿qué te gusta de eso? En esto del adolescente o hombre o mujer que se apega a lo tradicional, ¿qué te gusta de eso tradicional? ¿No? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿No? ¿Qué te hace elegir eso y no otra cosa? ¿No? Entonces creo que en ese diálogo constante, porque a veces nos quedamos también que la escucha empática nomás es escuchar y no es cierto. La escucha empática es hacer un diálogo, es poder, yo te digo, tú me dices, yo trato de comprenderte, tú intentas comprenderme, pero también nos confrontamos empáticamente, ¿no? Yo le voy a entrar un poco a ese tema, ¿ven? Porque también si no nos vamos en, ay, sí, esto que les sucede a muchos papás y mamás, que el niño tiene la razón porque pues, hay que validarle, ¿no? A ver, no, tampoco, ¿no? Nos confrontamos empáticamente. Oye, yo veo que a ti te gusta eso, ¿qué es lo que te gusta de eso? A mí eso no me gusta, pero me gustaría escuchar qué te gusta a ti, ¿no? ¿Qué hace que te guste? Y respetar ese gusto y decirle, entonces te entiendo, a ti te gusta esta vida un poco más tradicional por esto y por esto, ¿sí? Y a mí me gusta más esta por esto, y construimos un diálogo, ¿no?
y que también puede implicar esta confrontación. Nomás que nos han enseñado solo que la confrontación daña, pero no es cierto. Si la confrontación se hace de manera empática, nos permite el crecimiento a las niñas, a las adolescentes y a nosotras con ellas, ¿no? Porque, bueno, pues de a tiro nos pueden decir, pues sabes que esas tus ideas acá del siglo XX, ¿no? Porque ahora es un insulto ser del siglo XX, ¿no? Dicen, ay, eso suena tan siglo XX. Sí, las niñas están viviendo un mundo diferente, ¿no? Al que vivimos nosotras. Incluso también necesitamos movernos de ahí y pensar que incluso las infancias ahora tienen un desarrollo feminista, ¿no? O sea, están viviendo ya un 8M, ¿no? Tenemos niñas participando ahí, tenemos niñas, preguntándonos cosas, ¿no? Como lo que les decían, oye, ¿y tú qué pasa que no eres mamá, no? ¿Y por qué no vas a ser mamá? ¿Y qué pasa con eso, no? O sea, ya tienen también referentes adultos distintos, ¿no? Entonces, también creo que podemos movernos de nuestro contexto que pensamos como con ciertas carencias en términos de crítica y que ahora, pues también ya está de otra manera, ¿no? Entonces, nada más para que escuchemos a Ale. Muchas gracias, Kenia. Sí, Alejandra, por favor. Perdón, yo aquí en las confianzas. No, excelente. Muchas gracias. Ya nos dijeron que están de acuerdo, entonces. Muchas gracias. Bueno, pues yo reforzaría lo que ya compartieron aquí las compañeras. Yo agregaría una cuestión bien importante, hablando de cuando criamos desde los feminismos, pues es la cuestión del afecto, ¿no? Y como desde la experiencia y no en un sentido negativo en el que por haber vivido experiencias, entonces nos sentimos con el derecho de invalidar, ¿no? Lo que a veces nos dicen las niñas, ¿no? Desde el feminismo sabemos que todo lo que, todo lo que es considerado como el espacio privado o el mundo interior o las emociones siempre ha sido como históricamente, ¿no? Así como considerado de menor valor, ¿no? Y ya sabemos que para nosotras es un terreno político, ¿no? Entonces la crianza es política, ¿no? Entonces, algo que nos enseña también el feminismo es salir de estas linealidades y de estas jerarquías. También muchas de nosotras crecimos con una educación muy autoritaria, ¿no? En el que me obedeces porque me tienes que obedecer y te callas y no me importa, ¿no? Y es por tu bien. Y entonces, bueno, estamos también trabajando en transformar ello. Bueno, hay ahorita, ¿no? A veces unas crianzas que a veces se van más a lo hippie también, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar ahí como un equilibrio porque a veces pues también ahorita hay muchas infancias a las que no se les pone como límites, ¿no? Y entonces estamos también en un momento como muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque también, pues ya las niñas y los niños ya alzan la voz, ¿no? Y ya te reclaman y entonces pues una así como que me lo encuentro también, a veces comparto, por ejemplo, talleres de menstruación para niñas, ¿no? Y entonces también traen unas preguntas, ¿no? Que una dice, ok, ¿no? O sea, yo a los 10 años estaba, ¿no? Como en otra dinámica, ¿no? Y ya vienen así como que totalmente en otro mood y tiene que ver justamente también con esto que decía Kenia, ¿no? De los referentes. Entonces, bueno, una educación feminista, una crianza feminista tendría que ser una que nos ayude a desarticular sistemas de opresión como adultocentrismo, como la propia gordafobia, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no crecimos, digamos, como con toda esta cuestión, ¿no? De la fobia a la gordez, ¿no? A la gordura, pues porque lo vimos de nuestra mamá, ¿no? Que se quejaba de que no cabía en el pantalón o de que a lo mejor nos decían, ¿no? Es que te vas a poner gorda, ¿no? Entonces, digamos, todas estas cosas son cosas que vamos vislumbrando y que hay que integrarlas, ¿no? Digamos, a esta crianza, ¿no? Por supuesto, pues los estereotipos, ¿no? Que es un trabajo muy difícil. Les contaba esta anécdota de las princesas y pues bueno, ahí también la crianza es acompañar, ¿no? O sea, la crianza no es nada más, digamos, tener esta jerarquía de yo te cuido y te protejo y todo, sino es acompañar y justo, pues si está viendo un video en el que me está dando urticaria porque estoy viendo cómo se están reproduciendo los estereotipos, pues es justo sentarte, preguntar, decirle, oye, pero ya viste que esto, y entonces en esa medida, pues también ellas mismas van agarrando como sus propios cuestionamientos y van preguntando, ¿no? Yo me acuerdo que esto pasaba con mi hijo adolescente, que de pronto escuchaba las canciones, ¿no? Y me preguntaba cosas, ¿no? Como por ejemplo de una canción de banda. Pero ¿por qué está diciendo que esto, no? O sea, como que me hacía preguntas que yo decía, ¿no? Y claro, tenía que ver también con las cosas que veía y escuchaba en la casa. Entonces a veces
pues criamos también sin darnos cuenta, ¿no? Digamos, está como toda esta parte voluntaria de te voy a acompañar en esto, ¿no? Te voy a compartir esto y está pues todas las otras cosas que no vemos que estamos enseñando, ¿no? Y que están también adhiriéndose a los compartimientos, a los comportamientos de las infancias, ¿no? Algo también que yo creo que integraría, pues es como lo que habíamos hablado de los referentes, ¿no? Integrar a su imaginario, pues, referentes de escritoras, de pintoras, de deportistas, ¿no? También mucho atendiendo a qué es lo que les gusta, ¿no? Pues darles también como estas posibilidades de decir, bueno, pues mira, ¿no? Se puede, ahí está, y quitar también esta lógica de la comparación, ¿no? Que mucho de esta lógica en la que crecimos muchas de nosotras de ¿cómo que fulanita tuvo el primer lugar y tú no? Quiere decir que ella es mejor que tú, ¿no? Y entonces como estas cosas que también era pues una cuestión de competencia de quién era la mejor mamá, ¿no? Digamos, entonces pues también trabajar como mucho en esta parte, esta lógica de la comparación que a veces se nos llega a salir, ¿no? Pero cómo, mira cómo a ella no le da miedo subirse a la resbaladilla, ¿no? Entonces son como estas cosas que de pronto como que una se cacha y dices, ah, caray, ¿no? Entonces también es mucho trabajo de una ir viendo, ¿no? Ahí qué es lo que estamos reproduciendo y por supuesto, pues al hablar de criar con el ejemplo es el autocuidado, ¿no? La justicia en los cuidados, o sea que si nos ven que nosotras nos estamos encargando de 80,000 cosas al mismo tiempo, después cómo les vamos a querer compartir o decir a ellas, no, mira, es que tienes que aprender a delegar y dejar y no hagas todo tú en tu equipo, pues cómo, si está viendo que su mamá o su papá o su tía, pues se está echando todo encima, ¿no? Y no hay autocuidado. Entonces, bueno, siempre yo creo que la cuestión del ejemplo va a ser como muy importante y pues eso, ¿no? Alimentar su curiosidad, ¿no? Sí darles este espacio de, ok, sí me gusta ver esta película y sí me gusta esta canción de reggaetón, pero bueno, a ver, pon atención, ¿no? Esto que decía Kenia, ¿qué te gusta, no? Yo creo que ese es un ejercicio muy, muy importante y que tenemos que estar haciendo de manera cotidiana, ¿no? Y pues eso, ¿no? Como, creo que eso sería como, en resumen, como criar acompañando, ¿no? Muchísimas gracias a las tres por sus amplias respuestas. La verdad es que vamos tejiendo como mucho el tema, ¿no? Y de hecho ya tenemos también algunas otras preguntas del público. Y hace unos minutos alguna comentó sobre algo sobre conciencia de género y nos preguntan, ¿podrían explicar qué es conciencia de género? No sé quién quisiera tomar la palabra. Kenia, por favor. Sí, yo fui la que se echó la soga al cuello, ¿no? La conciencia de género para mí, digo, por ahí ya luego si quieren compartimos autores y eso, pero para mí tiene que ver justo con reconocer cómo se establecen diferencias que establecen jerarquías, ¿no? Que podamos reconocer eso, ¿no? Cómo el poder tiene algo que ver en quiénes somos y en qué decidimos y en cómo lo decidimos, ¿no? Por ejemplo, la conciencia de género en las niñas, ¿no? Puede tener que ver como, oye, ¿y tú crees que eso le pasa a los niños también? No, pues no, a los niños no les da miedo, ellos son bien valientes, ¿no? Oye, ¿qué será que a los niños no les da miedo y a las niñas sí? ¿No? No, pues quién sabe, ¿no? Pues yo creo que pues a lo mejor es solo algo que hemos aprendido porque así lo escuchamos, ¿no? Entonces, por ahí va esta idea de la conciencia de género, por lo menos en los niños, en las adolescentes, ¿no? O sea, poder ver que estas cosas que ellas están viviendo, ¿no? Sí tienen una condición de diferencia que está asociada a ser mujeres y al género, a lo que se considera femenino y lo que se considera masculino, ¿no? Entonces, por ahí va para mí esta noción de conciencia de género y justo tiene que ver con esto que hablábamos hace rato, de la formación en feminismos, ¿no? O sea, de la crianza. O sea, sí que estemos constantemente cuestionando, ¿y eso de dónde vendrá? ¿No? ¿Quién lo inventó? O tú qué crees que yo creo, bueno, uno puede jugar a muchas cosas con los niños, ¿no? O sea, ¿quién inventó la máquina del género? ¿No? Y de veras hay muchas maneras interesantes de escucharles, ¿no? De ver cómo lo piensan ellos, cómo lo piensan ellas, ¿no? Para mí va por ahí este asunto de conciencia de género, que si lo llevamos ya a la vida de las mamás, también creo que eso es importante si pensamos en el modelamiento como una base, ¿no?
hay que desarrollar, promover esta conciencia de género en las personas cuidadoras, ¿no? Sean las madres, sean las abuelas, sean los padres. Pues los padres también es muy interesante, ¿no? Que los padres les puedan ir cuestionando a las niñas, ¿no? Esta debilidad de sus cuerpos, ¿no? Ay, no, yo no quiero jugar a las luchas, ¿no? Porque me vas a lastimar, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de que te va a lastimar tu papá jugando a las luchas? Estamos haciendo como que luchamos, no estamos luchando, ¿no? Entonces, pero a los niños no les pasa, ¿ven? Entonces, ahí le meten al cuerpo con todo y no pasa nada y bueno, de ahí damos un paso a la indefensión aprendida, ¿no? O sea, cómo los usos de cuerpo son diferentes en niños y niñas, ¿no? Entonces, por ahí va la conciencia de género. No sé si respondo, si alguien más quiere agregar algo. Sí, más bien, ¿alguna quisiera agregar algo? ¿Estamos bien? Muy bien. Tenemos otras preguntas también del público y justo sobre hace un momento lo que platicaba Rosario de los roles. La pregunta es, ¿cómo podemos empezar a trabajar, a cambiar con estos paradigmas con las mujeres que viven en mi hogar, ya sean tías, primas, abuelas, etcétera? Entonces, esta es para Rosario, por favor. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer también en las familias. Primero, sí, empezar estos procesos de sensibilización, decir que justo estamos en otros momentos que anteriormente los teníamos, ¿no? La educación ha cambiado y se ha transformado tanto y también queremos educar a los hijos, las hijas de otra forma. Entonces, que sí es importante, que es muy valiosa su opinión, pero justo que nosotras tenemos otra forma de educar a nuestras hijas e hijos y que la respetamos y es muy valiosa porque si no caemos en esta idea de en mis tiempos era diferente, ¿no? Y entonces eso genera un impacto muy negativo en muchas ocasiones porque a veces si no le das un golpe te va a salir no, ya te va a salir delincuente, te va a salir y entonces un golpe a tiempo soluciona todo y en esa presión social y de familia, muchas ocasiones, pues se genera estas situaciones también de violencias, de desigualdades, de seguir produciendo prácticas sexistas o machistas. Entonces, yo creo que una de las cosas primero con nuestras familias es empezar a hablarles, a ver, la forma de criar es diferente a la tuya y te pido que respetemos, ¿no? Y si tú no estás de acuerdo, está bien, pero al final me gustaría mucho que me acompañaras en otra forma de criar a mi hijo, mi hija, a esta niña, este niño, que además va a creer y va a crear sus propias experiencias. Y me gustaría mucho que me acompañes, ¿no? Y creo que es algo fundamental. A mí me ha tocado en el papel de tía y muchas ocasiones también de hacerme cargo completamente de una niña que no es mía, ¿no? Y digo, y es una responsabilidad muy grande. Entonces, una niña que no es mía, pero no es mía pensar en esta idea de, no es mi hija, pues, no es de mi propiedad no es mi hija, entonces, muchas veces, pues digo, si algo le pasa, no, pues obviamente la mamá va a venir contra mí, va a pasar todo eso, entonces, bueno, esta es mi forma de crianza, respeto la tuya, ¿no? Tú dime qué quieres y qué te gusta que yo platique con la niña, que genere con ella, no, es que mira, a ella le gusta jugar tal cosa, a ella le gusta comer esto, entonces digo, ok, esta es mi forma y también respeto la tuya. Y a la misma, como a la par, ir como en estos engranes de respetar y reconocer que somos diversas, ¿no? Aunque seamos de la misma familia, aunque seamos hermanas, ¿no? Quizá a mí me parece que importante que coma verduras y que tome agua, pero a ella no le va a parecer. Entonces creo que una de las cosas fundamentales es que respetemos estas formas, que también lo expresemos de manera asertiva también, no, yo no digo el conflicto no es importante en las familias, pero es necesario en muchos momentos también llevarlo a decir, mi hija se educa de esta manera y yo quiero educarla y me ayudaría mucho que tú contribuyas, ¿no? A lo mejor confrontar un poco en esta situación para evitar que en algún momento se generen situaciones de violencia que vayan más allá de lo que nosotras queremos que pase con las niñas y niños que estamos cuidando y que estamos educando y que no nos gustaría, ¿no? Porque somos al final un referente para ellas y para ellos también de cómo hacer una familia, ¿no? Entonces, si no podemos llevarnos como hermanas, como familia, entonces, ¿qué le estamos diciendo a las niñas y a los niños de lo que se espera en una crianza de familia, ¿no?
y en esta diversidad de que hay familias totalmente diversas, ¿no? Claro, gracias, Rosario. ¿Y Kenia, quieres agregar algo a esta pregunta? Sí, yo agregaría que aquí nos sirve como desde los feminismos la noción de afidamento, ¿no? O sea, creo que en el tema de la construcción de los linajes, ¿no? O sea, que reconozcamos la autoridad que tienen estas mujeres en nuestra familia, ¿no? Sobre todo las que están generacionalmente arriba de nosotras, pero no una autoridad definitoria, ¿no? Sino que está llena de saberes también y que son unos saberes distintos a los míos y que mi saber no es mejor que el de ellas y que de ahí viene la confrontación, ¿ven? Entonces, yo sí creo que cuando logramos desde el afidamento reconocer la autoridad de otras mujeres, sus aportaciones a mi vida, puedo construir una relación positiva, ¿no? Que me permita, no me gusta tanto la noción de positiva, me gusta más la noción de crecimiento, ¿no? Donde la otra se enriquece un poco de quien yo soy y yo de quién es ella, ¿no? Pero también en esta capacidad de reconocernos. Con las hermanas me voy un poco más a la noción de sororidad, porque ahí es más horizontal la cosa, ¿no? Ahí sí no hay una jerarquía. Con las mamás ese es el conflicto, ¿ven? Se construye ahí una jerarquía con las tías también que da poder y autoridad y que qué bueno que sí es para crecimiento, pero a veces pues solo muele un poco, ¿no? Entonces, sí es por ahí con las hermanas, pues justo ir construyendo también desde la sororidad, ¿no? Desde poder reconocernos similares en condiciones parecidas de crianza, pero en nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda un montón, porque hacerlo de esta manera nos permite ir tejiendo relaciones que nos permitan crecer, ¿no? Y las niñas lo van viendo, ¿ven? O sea, aquí me voy a meter también un poco en el tema ya de lo de las crianzas feministas. Hay que romper la ética del cuidado. Y el primer escenario es la familia, ¿ven? O sea, esta ética del cuidado dirigida a los otros. Tenemos a la hermana mayor cuidando a la menor, ¿ven? ¿No? Y entonces decirle, a ver, no te toca cuidarla. Para eso está tu papá, está tu mamá, ¿no? A ti te toca cuidarte a ti, ¿no? Y ver qué necesitas, qué quieres, ¿no? Y a ella hay que cuidarla a alguien más, ¿no? Ya nos podemos cuidar, ¿no? Todos y todas, pero no es responsabilidad solo de las mujeres el cuidado, ¿no? Y desde ahí también se puede ir modelando y compartiendo, ¿no? Estas formas de cuidado. Nada más. Y justo ahí, Kenia, hay una pregunta que va un poquito en relación, entonces si pudieran complementar con algo, dice, ¿qué hay con las niñas que crecen con ausencia de adultos y les dejan la responsabilidad de cuidar hermanos y casa hasta que llega de trabajar la madre? Queriendo o sin querer, les rompen las etapas que son tan importantes y así no pueden las niñas tener una personalidad propia. Entonces, no sé quién pueda responder aquí. Una pregunta un tanto compleja y que ya estábamos más o menos abordando. Entonces, Alejandra, por favor, y después Kenia. Sí, pues yo creo que ya Kenia lo estaba justo, ¿no? Como ahí mencionando en su participación, pero creo que eso también es algo, pues es complejo porque pues proviene de un contexto, ¿no? O sea, proviene de un contexto económico, social, pues que a veces es que no hay otra forma, ¿no? De hacer las cosas y que definitivamente pues sí es cargarles de una responsabilidad. Yo fui hermana mayor también, entonces sé de lo que se habla, pero también sé que era pues porque no había otra opción, ¿no? O sea, que de haber habido otra opción pues habría sido distinto, pero hay veces que desafortunadamente, ¿no? Y aquí cuando hablamos de que la crianza no tendría que estar a cargo nada más de la madre, ¿no? Pues aquí es donde se viene a colación este tema, ¿no? Porque pues sabemos que hay grandes porcentajes de padres, ¿no? Que dejan la familia, ¿no? Y que entonces es una madre cabeza de familia que se encarga de todo. Y aquí voy a apuntar a algo que decía también Rosario, ¿no? Que hablar de la crianza colectiva, ¿no? Que digamos ahorita está como mucho más todo esto de que sí, ¿no? Cuento con mi mamá, con mi hermana, ahorita son mucho las abuelitas que se están encargando, ¿no? De cuidar a las niñas, a las infancias, que bueno, ¿no? También ahí todo eso tiene ahí su complejidad, ¿no? Porque
o sea, es como difícil, pero tiene que ver con un sistema económico y con prestaciones laborales y pues, con otras estructuras como también bien grandotas y bien enraizadas, pues que también no del todo podemos nosotras incidir tanto, digamos, ¿no? Como desde donde estamos. Pero bueno, digamos, es como, eso nos ayudaría a explicar como todo un fenómeno social y que nos ayuda a explicar también estas desigualdades, ¿no? De las que estamos hablando y de esta conciencia de género, ¿no? Que hay situaciones, pues, que definitivamente son, deseablemente que las evitemos, pero no siempre se va a poder, ¿no? Entonces, y yo creo que ahorita hablar de la crianza colectiva tiene que ver con también romper este mito de la mamá luchona que puede con todo, ¿no? De la mamá que porque somos madres, ¿no? Y esta figura de la madre, de es que la madre lo hace todo por sus hijos y va a sacar la fuerza de no sé dónde, y digamos, esta romantización de cómo las mamás nos partimos en 80,000 pedazos para poder tener comida en la mesa, pero también para poder cuidar, pero también para poner atención en las tareas, pero también para la salud, pero también, ¿no? O sea, como que todo esto. Entonces, ahí está la idea de pues buscar las redes de apoyo, ¿no? Que puedan tenerse a la mano, que a veces también toda esta ruptura con los linajes y todas estas situaciones con la familia, pues también digamos, ¿no? Son como redes de apoyo que, pues, que podrían estar, pero a veces por estas diferencias de pensamiento no están. Entonces, pueden ser casos muy particulares, ¿no? Digamos, no hay como una manera general de hablar porque hay casos muy particulares, ¿no? Pero a lo que voy es que pues todo tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? Digamos en la estructura y a veces aunque una quisiera, pues no se puede, pero si hay estas redes de apoyo, pues sí es agarrarlas, ¿no? Y como quitarnos como esta cuestión de no le tengo que pedir ayuda a nadie, entre más sola haga yo las cosas es mucho mejor, ¿no? Y soy como mucho más valiosa como madre, ¿no? Entonces digamos es también empezar a tener esta apertura de que no es cierto que podamos solas, o sea, es que la maternidad no se puede hacer sola, la crianza no se puede hacer sola, ¿no? Entonces, creo que por ahí dejaría esa idea y seguramente por acá irá saliendo también en las demás preguntas y en las siguientes participaciones. Muchísimas gracias por sus aportes. Hasta aquí vamos ahorita a responder. Les voy a dar más bien una pregunta de las que teníamos preparadas, porque también es un tema que consideramos en el marco del proyecto Elemental. Y en un momento continuamos con las preguntas que nos están dejando por el chat de preguntas y respuestas. Nosotras tenemos preparada la pregunta: ¿cómo protegemos a las niñas y adolescentes de la violencia de género y de la violencia sexual? Rosario, por favor. Bueno, creo que primero reconociendo que hay problemáticas graves y que debemos enfrentarlas en colectividad, enfrentarlas desde las familias, ¿no? Desde este aspecto de crianza y por supuesto creo que también desde la revisión de estas políticas públicas para que se focalicen los esfuerzos hacia las niñas y adolescentes, en visibilizar el problema, en visibilizar que sí hay casos, porque mucho tiempo se ha negado que hay violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Durante mucho tiempo también se ha pensado que en ocasiones las niñas se imaginan que les pasó, ¿no? Y no que realmente reconozcan la realidad de la problemática, ¿no? Dejar de violentar los derechos humanos de las niñas pensándoles que son menos valiosas o menos importantes. Creo que este escenario nos lleva a decir que la voz de las niñas importa, saber qué les está pasando también importa, reconocerlas como sujetas de derecho importa, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Yo creo que también lo más importante es nombrarnos y reconocernos como personas que estamos transformando las situaciones que viven las niñas, pero a las niñas también nombrarles y reconocerles, porque hay acción colectiva desde ellas también. Hoy en día ya las agendas nacionales e internacionales ya incluyen la voz de las niñas, pero seguimos minimizándolas. Entonces creo que debemos poner en el centro sus necesidades, sus aportes también, desde cómo lo ven ellas y cómo quisieran, y también justo que hay muchas que ya hemos abierto el camino, a lo mejor desde los feminismos, desde el feminismo y las diversidades de ser feminista, pero al final
yo creo que hay mucho que también tenemos que escucharles a las nuevas generaciones, a las nuevas, a las nuevas niñas, adolescentes que se están gestando y que se están creando en este momento y que ya están aquí, ¿no? Como decía hace ratito Kenia, el 8M es una muestra muy, muy importante de reconocer cómo se están organizando las niñas adolescentes y que ya no están haciéndolo como a lo mejor en otros tiempos, que era desde la sumisión y la obediencia, ahora desde la exigencia, desde la incidencia, y es bueno, y al gobierno, al Estado, no le había gustado esta forma, porque pensar que se movilicen es como espanta, pero yo creo que es un momento también para decir que es necesario escucharles, saber reconocerlas, ¿no? Por supuesto, reflexionar nuevamente con ellas y para ellas, y que por otro lado, no restarle importancia a estos temas. Yo creo que hay mucho por hacer ahí, pero en ese sentido pienso que hablar de violencia sexual en todos los contextos es necesario, es urgente, hay que generar rutas de actuación claras que involucren también un trabajo con ellas desde sus contextos, desde la comunidad, desde lo que ellas quieren, porque creo que es necesario, fundamental e importante tener esa voz desde lo que les está pasando con otras niñas, con otras personas que ellas creen que son fundamentales. Y yo creo que mucho por hacer, sí, una responsabilidad de todas también, ¿no? Pero también es una oportunidad muy valiosa para hacer política pública, para hacer política social e implementar programas y proyectos desde la exigencia de ellas mismas y desde la visión de infancias, desde este reconocimiento que no vamos a poder avanzar en derechos si no es con ellas, ¿no? Y desde esa idea de darles el poder de la palabra y de la voz. Gracias. Excelente, muchas gracias a ti, Rosario. Alejandra, por favor, y después Kenny. Sí, coincido con lo que dice Rosario, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es trabajar con nuestro adultocentrismo, ¿no? Es una de las acciones primeras, porque es quitarnos a las personas adultas y con experiencias del centro del mundo, ¿no? Dejar de poner en el centro solamente nuestras necesidades porque somos adultas y hemos trabajado y nos hemos esforzado y pues toda esta narrativa, ¿no? Que le resta importancia a los sentimientos, ¿no? Y a las emociones de las niñas. Entonces creo que es observando, ¿no? Digamos, conectando con las niñas en el sentido en el que podamos detectar que algo está pasando, ¿no? Que algo no está bien, que algo está extraño, que ella está actuando de una manera, ¿no? Que sin decirnos nos está queriendo decir algo, por supuesto, cuando lo digan, ¿no? Escuchar, reconocerlo, ¿no? Yo creo que mucha también de la situación por la cual a veces se niega esta violencia es porque pone a las madres en una posición de malas madres, ¿no? Digamos, está, digamos, como este juicio social, como de, no, es que si reconozco que le pasó esto, voy a reconocer que soy una mala madre y que fue mi culpa y que no. Obviamente no es una justificación, sino que está también de fondo de por qué a las niñas muchas veces cuando dijeron, ¿no? Que vivieron un abuso, que les pasó esto, que les hicieron esto, es como, no, es como un, no lo puedo aceptar, ¿no? Entonces es eso, creerles a las niñas, ¿no? Creo que es muy, muy importante la cuestión de la educación sexual desde pequeñas. Estamos también todavía en un momento en el que a pesar de que son temas que ya se hablan más, ¿no? Y pues bueno, además ahora con internet, ¿no? Nos esperamos hasta que se acerque la pubertad, ¿no? Hasta le decimos la plática. Ya es hora de tener la plática. No, o sea, es que la hora de tener la plática es desde que son pequeñas y te van preguntando, ¿y qué es esto? ¿Y por qué tú tienes esto? ¿Y por qué él no tiene esto? ¿Y por qué? ¿No? Entonces es eso, como que desde pequeñas empezar a darles, ¿no? Como esta información, ¿no? No hasta que ya tengan la menstruación también, ¿no? Que ese es otro de los temas, ¿no? O sea, que nos esperamos a tener esa plática cuando ya está más avanzado, a veces hasta ya les llegó la menstruación, ¿no? Ya les llegó su menarquía y las niñas no saben ni qué les está pasando, ¿no? Entonces es muy importante hablar de eso, que nombren las partes de su cuerpo, ¿no? Está todo este tema de la sexualización, ¿no? Hacia las niñas, desde la ropa, ¿no? Hasta la clásica pregunta de, ¿y ya tienes novio, no? O como que todo el tiempo les estamos diciendo, ay, es que qué guapa, es que no sé qué, ¿no? O sea, digamos, como estas cosas, ¿no? Que digamos que, pues, en realidad tendríamos que reforzar su seguridad y su ser, pues, como con otro tipo de cosas que no todo lo lleven a la referencia de la labor de gustar, ¿no? Y de atraer. Entonces, y bueno, también
son cuestiones que suceden, ¿no? En familias, digamos, en ámbitos cerrados, ¿no? Pero también tiene que ver con una estructura, ¿no? Muchos de estos casos son porque, por ejemplo, las mamás se fueron a trabajar, ¿no? Y el papá de la niña se había ido, ¿no? Y entonces se juntan con una nueva persona y entonces esto lo podemos vincular con toda esta idea del amor romántico y de la confianza ciega, ¿no? Hacia una pareja y las dejan solas con esta pareja y resulta que esta persona abusa, ¿no? De las niñas, de los niños también, ¿no? Entonces, digamos, es toda una estructura también como mucho más amplia y mucho más compleja, digamos, el problema no se queda en la mamá o en la familia, sino también en toda una cultura de la violación. México es el primer lugar en pornografía infantil, ¿no? Está toda esta cuestión de las masculinidades tóxicas, o sea, digamos, tóxicas, violentas, ¿no? Que sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas. Entonces, en todos estos temas y en todos estos ámbitos, poner a las niñas en el centro, ¿no? Digamos, es como que creo que la apuesta, ¿no? Que a la que tendríamos que apuntar. Gracias. Por favor, Kenia. Sí, yo me voy a un paso un poco más atrás, antes de la violencia sexual o del abuso sexual, sino a la violencia en casa. O sea, yo creo que un gran factor protector para las niñas, para las adolescentes, es reconocer la violencia, que alguien les está violentando, porque sabemos que regularmente pues hay un incremento, ¿no? Empieza muy sutil y va subiendo, ¿no? Y a veces el gran trabajo ahí es que las madres, los padres, las personas cuidadoras podamos reconocer nuestra violencia y apalabrarla en casa, ¿no? Hija, te grité, ¿no? No me pude controlar, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? ¿Cómo te sientes con lo que pasó? No, ahorita a lo mejor no quieres platicar, platicamos cuando estemos más tranquilos, más tranquilas, ¿no? Me saqué de mis cabales, ¿no? Y te hablé feo, ¿no? Entonces, creo que el reconocimiento de las violencias al interior de las familias, porque nadie, que el que esté libre de violencia, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, reconocerlo dentro de la casa y en mi propia persona, que me desespero, me canso y todo eso genera un ambiente de tensión en el que yo no logro regularme o controlarme y entonces termino o aventando un plato, ¿no? O levantando la voz o zarandeando a alguien, ¿no? Entonces, eso es algo importante, porque si las niñas aprenden a identificar la violencia que hay alrededor suyo, empiezan a identificar este malestar. ¿Cómo sabes que alguien está siendo violento o violenta conmigo? Porque me genera una sensación de malestar, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? Que me da miedo, ¿no? Que me da tristeza, que me produce dolor, ¿no? Y entonces les podemos ayudar ya en el tema del abuso sexual, en el tema de las incomodidades, ¿no? No me gusta, me siento rara, ¿no? Cuando estoy cerca de cierto familiar, cuando alguien me dice algo, ¿no? Es el tema del acoso, ¿no? Uno dice, a ver, esto no está bien, ¿no? Tiene una alerta ahí de malestar que dices, a ver, me está hablando bonito, pero yo siento feo, ¿no? O sea, me está diciendo un piropo, entre comillas, que bueno, eso puede abrir toda una discusión, ¿no? Sobre qué sí es un piropo y qué no, pero finalmente es eso, ¿no? O sea, desde cómo se siente una mirada, ¿ven? Me viste feo, sí, mija, te vi feo porque me enojé, ¿no? Hasta reconocer una mirada que me genera incomodidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ahí tenemos trabajo desde la casa, no porque sea nuestra responsabilidad evitar agresiones, ¿no? Sino porque de donde yo parto es de la idea de que las niñas lo puedan identificar y puedan buscar ayuda, ¿sí? Porque son niñas, ¿no? Porque son adolescentes, requieren apoyo y ayuda, y también ayudarles, ¿no? Valga la redundancia, a pedir ayuda, ¿no? A saber cuándo algo se está saliendo de control y entonces yo necesito pedir ayuda. Pues yo ya van 3 veces que le gritoneo a tu papá porque no me puedo controlar, o a la pareja, o a tu hermana, o quien sea, necesito buscar ayuda, porque no me puedo controlar, ¿no? Entonces, ojo, la normalización de la violencia está en la casa, ¿no? Desde cómo le hablan a los niños, a las niñas, ¿no? En este caso a las niñas les decimos bombón, ¿no? Oye, bombón, ¿no? Entonces, a ver, no, pues hay que hablarle por su nombre, se llama Lupita, ¿no? Y a ver si le gusta que le digan Lupita, ¿no? Entonces, por ahí creo que tenemos un trabajo importante también,
otra vez de conciencia, en este caso hacia la violencia, ¿no? Cuando yo me estoy portando de manera violenta, cuando yo puedo identificar en mí misma, que ahí lo cruzo con lo que decía Alejandra, el autoconocimiento, ¿no? O sea, cuando sé que algo me molesta o me incomoda, ¿no? Cuando siento esa cosita así en la panza, no es amor, es miedo, ¿no? O sea, es intimidación, ¿no? Que son sentimientos de los que no hablamos, miradas que incomodan, tocamientos que incomodan, no incomoda de la misma manera a veces que me toque el hombro cierta persona que otra, y coincido también con Alejandra, el tema del conocimiento del cuerpo, ¿no? ¿Qué sensaciones son agradables, cuáles no? Y estos marcos en los que se pueden colocar, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias. Este tema, la verdad es que es bien importante para nosotras y compartirles con el público que hasta ahora nos acompaña. También muchísimas gracias por sus aportes, sus comentarios, sus preguntas que nos han dejado en el chat. Y de hecho, bueno, de nuestra parte queda una pregunta que nos gustaría que con esa pudiéramos cerrar para también terminar lo más en tiempos posible, pero tenemos 3 preguntas que creemos importante también del público ahorita mencionar. Entonces, les propongo que leo las preguntas y, o sea, son 3 preguntas y cada una responde a una para ir pudiendo abarcar los tiempos. Entonces, aquí nos pregunta alguien, ¿cómo puedo hablar de empoderamiento con las niñas? Y también ella menciona, tengo cerca de mí a un grupo pequeño de niñas entre 4 y 10 años de edad y quisiera poder transmitir estos conceptos para que ellas comiencen a interesarse con el tema, pero evitando que el empoderamiento sea un complejo de superioridad. Entonces, ¿quién pudiera contestar esta pregunta? ¿Quién dice yo? Kenia, por favor. Gracias. Los grupos de edad están muy separados, ¿no? Ahí voy a hablar un poco clínicamente, ¿no? Son 4 y 10 años, hay una brecha ahí de desarrollo que es importante considerar y que implicará pues un trabajo diferenciado con los grupos de edad, que no tengan más de 2 años de diferencia. Hay quien dice, se pone muy estricto y dicen que no más de 1 año, ¿no? Pero estos momentos de desarrollo sí son muy distintos, ¿no? Y me regreso otra vez a mi marco teórico, ¿no? Y vital. O sea, las niñas de 4 años tienen el poder, ¿no? Hay que sostenérselos. Te dicen, no me gusta eso, no quiero eso, ¿no? Y es cuando decimos, no, pero mira, considéralo esto. O sea, ellas saben qué quieren, ¿no? Más bien ahí todavía la socialización no ha hecho de las suyas, ¿ven? En acallarles la voz. Entonces, a los 4 años, o sea, ustedes se han enfrentado seguramente a niños, niñas de 2 años, ¿no? Que te dicen que no y hazle como quieras, ¿no? Entonces, más bien ahí es enfocarse en sostenerlo con niñas más pequeñas, y con las niñas más grandes, que ya el proceso de socialización está más marcado, pues sí hacer un trabajo constante de fortalecimiento, ¿no? O sea, también no partamos de la idea de que no tenemos nada las mujeres. Por supuesto que las niñas de 10 años también tienen su conocimiento del medio, su forma de resolver las cosas, e irles fortaleciendo desde la escucha y el diálogo, ¿no? O sea, y sobre todo también me regreso a este otro tema, el de pedir ayuda. O sea, en los temas de violencia, el tema es pedir ayuda, porque para cuando me doy cuenta ya estoy muy adentro, ¿ven? Entonces cuesta trabajo verlo desde adentro, es más fácil verlo desde afuera, y por eso es que si algo no me está latiendo, pues moverme y decir, a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero bueno, finalmente creo que ahí pues ya tiene que ver con estrategias muy, muy específicas, ¿no? Esta valoración positiva todo el tiempo, ¿no? Yo te escucho fuerte, te escucho clara, te escucho segura en lo que quieres, ¿no? Escucho que tienes miedo, escucho que te cuesta trabajo confiar en ti. ¿Qué necesitas para confiar en ti? ¿Quieres que te dé la mano? Caminamos juntas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Esa es la gran pregunta que los papás, las mamás, las personas cuidadoras tenemos que hacer con los niños, independientemente de la edad, ¿ven? O sea, ¿cómo te ayudo? No, pues nomás veme. No, pues sí, dame la mano. No, pues tú aviéntame, ¿no? Tú levántame. Ok, te voy ayudando, ¿no? Entonces creo que por ahí es que el empoderamiento, que yo les diría más bien la potenciación, ya es esta capacidad que todos traemos, y más bien hay que echarla para adelante, porque la tenemos, hasta la mujer que tiene, o niña que pensemos que tiene menos habilidades, tiene algo ahí, no se las invisibilicemos, ¿no? Hasta quedarse callada a veces es una manera de mantenerse segura, ¿no? Y decir, pues yo aprendí a quedarme callada para estar segura,
¿no? Y no siempre tengo que levantar la voz, ¿no? Si eso me pone en riesgo, ¿no? Si eso me pone en peligro. Entonces, yo iría por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Kenia, muy claro. Tenemos otra pregunta del público y dice, ¿cómo promover estas ideas en niñas, adolescentes, en familias conservadoras y limitantes, entendiendo que es su ambiente principal? ¿Quién quisiera responder a esta pregunta? Si quieren yo, de una vez para que... Gracias, Rosario. Digo, en estos contextos que son bastante conservadores y limitantes, pues creo que sí hay que partir como con información verídica, científica, ¿no? Justo apostarle que desde los espacios también educativos, pues entremos, porque a veces es muy difícil entrar desde las casas, ¿no? Entonces entremos desde los espacios educativos de que otra forma es posible, ¿no? La educación integral en sexualidades es necesaria, fundamental, que empecemos a reconocerla, que empecemos a trabajar en el tema, ¿no? Y como decían las compañeras hace un momento, que no se dé esta educación hasta los últimos niveles de primaria, sino que sea desde preescolar, primaria, secundaria, acorde a las necesidades y al momento de vida de las niñas y adolescentes, porque creo que es fundamental y yo creo que hay que promover esto desde los espacios educativos, desde los contextos comunitarios, ¿no? Desde otras estrategias y también entrarle, ¿por qué no? Igual con las familias a pensar o acompañarles para que pensemos de otra forma, ¿no? Oigan, miren, hay otras propuestas, ¿no? Porque al final sigue viendo una visión bastante conservadora en muchas de las sociedades. Yo lo pongo doble moral, más que conservadora, es como permitimos muchas veces muchas cosas y no aprobamos otras, ¿no? Entonces, y culpabilizamos mucho las responsabilidades que no queremos asumir a esta falta de educación integral en sexualidades, ¿no? Ya se embarazó la adolescente, la chica y dice, es que no te cuidaste, sí, no se cuidó, pero nunca tuvo un reconocimiento, una atención, información oportuna, clara sobre estos temas, porque se le negó todo el tiempo desde la casa, desde los contextos. Entonces, creo que en la escuela, ¿no? Que los maestros o las maestras no quieren hablar y saltan la página. Entonces, creo que no, o sea, hay que enfrentarlo. Y la idea de la educación integral en sexualidades implica eso, que sea un trato respetuoso, digno, pero siempre reconociendo que es una información que es valiosa y es una información que abona y contribuye a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Están en los marcos legales, también reconocerlo que es fundamental y por eso lo estamos diciendo, por eso lo ponemos sobre la mesa, pero yo digo que tiene que ver con esta educación formal e informal que las niñas y adolescentes tienen que ir teniendo y que nosotras como sociedad civil, desde la academia, desde el activismo feminista, también debemos seguir contribuyendo porque ninguno de estos esfuerzos se va a ganar solo, se va a ganar solamente así, en colectividad, haciendo trabajo arduo desde la base social, desde el territorio, ¿no? Y creo que es una de las cosas justo en ese sentido con las niñas y adolescentes de la mano, acompañándolas para su formación y en el momento que ellas decidan ya no querer estar ahí, está bien, pero lo más importante es acompañarles en estos procesos de formación y con una información verídica, científica, laica y sobre todo con este enfoque de infancias y derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y otra pregunta del público, que de hecho son dos muy similares, las voy a juntar, y que ya ahorita Rosario lo está abordando un poco, que dice cómo abordar los temas de derechos sexuales, la expresión de género, identidad de género, derecho a decidir, cómo hablar de sexualidad a los niños, niñas, y comentan, yo le explico a mi niña que ella puede decidir con qué género se identifica, hombre o mujer, y quién le agrada y cómo se sienta bien. Entonces, no sé si Alejandra podrías comentarnos algo al respecto. Sí, claro, yo creo que ya lo abordaron muy bien Kenia y sobre todo Rosario en esta última intervención, pero creo que, bueno, yo empezaría por decir pues que primero nos informemos nosotras, ¿no? Porque a veces queremos, ¿no? Como, ay, sí, bueno, le quiero decir, le quiero explicar, ¿no? Le quiero educar, pero a veces nosotras no estamos actualizadas en la información, porque además todo cambia, ¿no? Y entonces la información y la forma en la que se presentan este tipo de temas, pues ya ha cambiado mucho de cuando nosotras la vimos en la primaria, ¿no? Por ejemplo, ahí en nuestros libros de biología o de naturales, ¿no? Que se llamaban así.
Entonces eso, yo creo que es como actualizarnos, ¿no? Digamos, y adquirir las herramientas necesarias para que, como dice Rosario, acorde a la edad, ¿no? Podamos brindarles estas herramientas, ¿no? Sin asustarnos, sin sacarnos de onda, sin decir, ay, no, ¿por qué me está preguntando esto? Sino, bueno, y también ver, ¿no? De dónde sale esa duda, pues porque también ahí puede haber claves de qué está pasando, por qué ahora me está teniendo este tipo de dudas, ¿no? Entonces, como sin alarmarnos y sin nada, primero ver, detectar todo esto que hemos dicho, ¿no? De observar, de conectar con ellas, ¿no? De poder reconocer cuando algo la está inquietando, cuando algo la tiene incómoda, ¿no? Y que de ahí vengan estas preguntas, entonces, bueno, ya podemos ahí buscar herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Si requerimos un apoyo profesional, ¿no? Porque también está como mal visto, ¿no? Que tú recurras a una terapeuta para algo, está así como de, ¿no? Como que no te puedes hacer cargo, ¿no? O porque se piensa que la terapia es porque estás mal, ¿no? Y porque algo está muy mal y entonces recurres a terapia. No, o sea, la terapia puede ser un acompañamiento perfecto de aprendizaje, ¿no? De lo que necesitemos también como madres, como personas cuidadoras, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo es recurrir a todas las herramientas que estén a nuestro alcance, aprender, reaprender y entonces ya después poder compartir con herramientas ad hoc a las edades de nuestras niñas. Excelente, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, o ir cerrando más bien, les comento que nos quedarían un par de minutitos por cada una con esta pregunta que nos respondan y ya dar su cierre. ¿Qué futuro feminista queremos para las niñas? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Kenia, por favor. Yo voy a ser breve, porque cuando leí esta pregunta, yo dije que no hay futuro feminista. Las niñas tienen un presente feminista, ¿no? Entonces yo creo que el presente feminista pues tendrá que seguir siendo sostenido y yo creo que encaminado en acciones concretas, ¿no? De reconocimiento de nosotras mismas como mujeres, como personas que apoyamos o que estamos en la crianza con una responsabilidad social, ¿no? Eso es importante también porque esas cosas que hacemos en la casa, algo va a pasar con eso fuera de la casa con ello, ¿no? Por ahí. Y pues por la otra, yo sí pienso que a veces se pierde de vista en estos temas, ¿no? Pero yo confío mucho en la energía y fuerza de los niños y de las niñas, ¿no? En este caso de las niñas. O sea, yo sí creo que hay que acompañarles en la alegría, ¿no? Y en la toma de decisiones, ¿no? O sea, esa es una gran energía que las niñas y las adolescentes tienen, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que entrarle con la lucha y no necesariamente tiene que ser desde la rabia, ¿no? Digo, la rabia ayuda un montón, ¿no? Pero también creo que hay, yo lo he sentido, lo he vivido en el 8M, ¿no? Hay una fuerza creativa de desarrollo, ¿no? Amorosa que empuja a los feminismos y creo que esa es la que necesitamos transmitirle en el presente a las niñas y a las adolescentes para seguir creciendo juntas. Muchas gracias, Kenia. Alejandra, por favor. Gracias. Pues yo creo que la premisa fundamental de un futuro feminista, que bueno, está en construcción porque por algo estamos, ¿no? En un espacio como este, ¿no? Pues es por supuesto una vida sin violencia, ¿no? Sin violencia sexual, sin feminicidios, por supuesto, ¿no? Sin exigencias para las niñas, ¿no? De vivir la vida que las personas adultas que las cuidan, ¿no? Hubieran querido vivir, ¿no? Una vida en la que podamos desexualizar estos procesos como la menstruación, ¿no? Como el desarrollo propio de los cuerpos, como el autoconocimiento, que podamos recuperar, ¿no? Y sostener y mantener esos saberes, ¿no? Y ese poder que las niñas ya traen, ¿no? En el que podamos acompañar la escucha también de sí mismas, ¿no? Un futuro en el que los estereotipos pues no definan sus gustos y sus elecciones de vida, ¿no? Como a qué se quieren dedicar, pues basadas en estos estereotipos que conocemos, ¿no? Y hasta las carreras, oficios, profesiones a veces son elegidas en función de esos estereotipos, ¿no? Pienso en un futuro con confianza, ¿no? En el que las niñas puedan saber que cuentan unas con otras, que cuentan con sus tías, con sus abuelas, con sus amigas, ¿no? Y no un futuro en el que desde pequeñas estamos en competencia por atención, ¿no? Un futuro en el que no sexualicen a las niñas, ¿no? Y ya estamos como trabajando en ello, ¿no? Entonces, un futuro en el que tengamos muy claro, las personas adultas, ¿no? Que las niñas son geniales, son inteligentes, son fuertes, son curiosas, son divertidas, ¿no? Que todas traen ya una luz y un poder, incluidos, ¿no? Y la cosa es no irlos apagando con el tiempo, ¿no?
Pues por supuesto toda esta cuestión de los límites sanos, ¿no? Y no límites basados en lo que a nosotras nos faltó o nos sobró. Luego está esta parte de, pues para que las niñas, digamos, del futuro, ¿no? Puedan tener como todo esto, pues también tiene que ver con que nosotras, que cuidamos, sanemos a nuestra niña que fue violentada de alguna u otra manera, ¿no? En los talleres de escritura autobiográfica que comparto, o sea, el 90% de las historias narran algún tipo de violencia, ¿no? O sea, esto está hablando de que necesitamos también nosotras sanar como toda esa parte, ¿no? Y pues bueno, cerrar con esta idea de que una infancia feliz pues es un derecho con el que nacemos, ¿no? Y pasa por muchos otros derechos, como ya mencionaba aquí también Rosario, ¿no? Está el derecho a la salud física y emocional, el derecho a la educación, el derecho a la información, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, bueno, nos toca aprender mucho de las niñas, ¿no? Dejar de pensar que lo sabemos todo, ¿no? Creerles, escucharlas, no ponerlas en situación de riesgo, ¿no? No normalizar violencias, ¿no? Y pues lo último es, siempre dicen que todo empieza en la familia. Y pues sí, hay mucho de cierto en eso, pero también está la escuela, está la familia ampliada, están las vecinas, los vecinos, la socialización, los discursos mediáticos, los productos culturales, el propio Estado, todo eso educa, ¿no? Entonces, el bienestar de las niñas y un futuro feminista, pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Y hay muchísimo que hacer y como decía también Kenia, pues no hay que perder de vista la alegría, el juego, el disfrute para las niñas y para quienes criamos también. Muchísimas gracias, Alejandra. Y pues ya para cerrar, doctora Rosario, adelante. Gracias, yo voy a ser súper puntual. Bueno, nada más decir que el feminismo, niñas, es ahora, es individual y es colectivo y es acompañado y es personal. Creo que es fundamental, pero es necesario ofrecer oportunidades reales para que las niñas participen y se involucren en todo, en las acciones, en las leyes, en las cosas que ellas también creen que son necesarias y también que se miren como actoras, actores claves, que lleven el control de sus vidas, porque creo que esa es una de las cosas importantes. Seguir poniendo en el centro a las niñas como parte importante va a ayudar mucho a que generemos sociedades más justas y, por supuesto, más incluyentes, ¿no? Promover, planificar e implementar acciones acompañadas de sus voces, porque creo que no vamos a poder lograr nada si se las seguimos dejando fuera. Y por otro lado, también justo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que son necesarios, que son fundamentales, que el Estado tiene que garantizar, pero además tiene que garantizar el derecho a vivir libres de violencia, porque si seguimos en este contexto tan violento de abuso sexual infantil, de violencia familiar, de violencia hacia niñas, de feminicidio infantil, todo esto se seguirá acumulando con todas estas desigualdades y por supuesto las brechas cada día serán más amplias y en lugar de ayudar y contribuir seguiremos disminuyendo estas posibilidades de que las niñas conozcan el feminismo, lo vivan, lo identifiquen, pero también aprendan a pues a las exigencias, no exigir todos los días por sus derechos. Yo creo que hay mucho por hacer, pero una de las cosas es invitar y generar espacios de reflexión con ellas, escucharles y decirles que su voz es valiosa y que vamos a trabajar con ellas y acompañándolas para que sus voces se escuchen y que seamos no solo referente para ellas, sino que ellas sean referente de ellas y de otras niñas y otras adolescentes para hacer un cambio, porque urge una sociedad donde las niñas sea el motor y sea el movimiento que vamos a cambiar al mundo desde una voz de las niñas y de las infancias. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer, pero desde una visión del reconocimiento de todos los derechos humanos fundamentales. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por los aportes, también a las preguntas del público, por los comentarios que nos dejaron por aquí. Sin duda hay todavía tareas muy importantes para lograr prevenir y responder ante las violencias y sobre todo impulsar a las niñas y adolescentes de nuestra comunidad para que vivan más libres, más seguras. Muchísimas gracias por sus participaciones, a las ponentes, por sus ideas y por compartir todos sus saberes. Para concluir, les reiteramos también nuestro agradecimiento al público. Muchísimas gracias por haber asistido y acompañarnos hasta este momento. Les vamos a enviar una invitación a sus correos con los que se registraron hoy para que puedan asistir, si es de su interés, a los siguientes conversatorios. Y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
@equidadmx y @dedesermx en Facebook, YouTube, Twitter, para que vean nuestros contenidos relacionados y conozcan las fechas de próximos eventos y conversatorios. Todo esto lo preparamos con especial gusto para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Patricia, por el acompañamiento y la facilitación para este espacio. No hay de qué, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Kenia. Un gusto, Alejandra. Ya se fue Rosario. Le iba a decir que amaba a sus hijos de atrás. Bueno.